Buenas tardes a todos y todas, gracias por sumarse el día de hoy, en el que es el último seminario de este ciclo del 2021 de los seminarios de Argent Plan Woman. Hoy tengo el agrado de presentarles a la doctora Paula Fernández, quien va a ser nuestra speaker, y nos alegra mucho tenerla a Paula como oradora, no solo porque es una excelente científica, sino también porque si bien Paula se dedica fuertemente al mundo de la biología molecular, a diferencia de muchas de nosotras que somos biólogas o biotecnólogas, Paula es ingeniera agrónoma. Y eso nos encanta porque uno de nuestros objetivos en este grupo es poder representar la gran diversidad de backgrounds académicos que conforma la variedad de mujeres trabajando en plantas en nuestro país. Entonces, como les decía, Paula es ingeniera agrónoma de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Además está decir, una carrera muy tradicionalmente predominada por un alumnado masculino. Así que bueno, Paula comenzó su carrera científica en el 99 con una beca de la agencia bajo la dirección del doctor Esteban Hopp, en el Instituto de Biotecnología del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INTA, Buenos Aires, y posteriormente pudo terminar su doctorado con una beca UBA, ahora en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, bajo la dirección de la doctora Ruth Haynes. Siguió con una beca postdoctoral de vuelta en el INTA, donde ingresó como investigadora, primero como investigadora para dicha institución, y el año siguiente como investigadora con CONICET. Paula además tuvo varias estadías y pasantías en países como España y Francia, donde realizó trabajos de investigación, y actualmente es investigadora INTA, así como investigadora independiente con CONICET, en el Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular, que es una unidad ejecutora de doble dependencia INTA-CONICET. Además, Paula es docente con el cargo de profesora adjunta en la Universidad de San Martín, para la carrera de biotecnología, donde dicta las materias de biotecnología vegetal y biología 4, donde tengo la suerte de tenerla de compañera. Así que bueno, luego de esta introducción, Paula, te voy a ceder la palabra a vos. Muchísimas gracias una vez más por sumarte a estos seminarios de Argent Plan Woman. Todo tuyo. Gracias Majo a vos, gracias a todo el equipo, la verdad que esta movida, como puse en el blog, es sumamente importante para visibilizar el trabajo de tantas mujeres que estamos trabajando en esto, que naturalmente son menos visibles que el resto de los trabajos, así que ahora tenemos un espacio propio para poder mostrar lo que hacemos. Pido disculpas por mi voz, les decía el resto que estoy con un hisopado negativo, bien, pero bueno, pasé un fin de semana con mucha tos y congestión, así que bueno, si tengo un poco de difonía o algo, no se escucha, voy a tratar de hablar un poco más fuerte. Bueno, voy a presentar la... Genial, Pau. Mientras, yo quería comentar algo que no dije, que si van surgiendo preguntas durante el seminario de Paula, pueden ir escribiéndolas en el chat, y después al final de su presentación vamos a tener un ratito para preguntas, para aclarar todas las dudas posibles. Gracias. Perfecto, gracias. Bueno, el tema del seminario de hoy es contar alguna parte de esta gran línea que dirijo, que es la senescencia foliar en girasol, en algunas otras especies también. Me gustaría poder contarlo, no sé si me va a dar el tiempo, pero bueno, el tema que convoca hoy es el análisis fenómico, fisiológico, molecular y transcriptómico del proceso de senescencia foliar en líneas públicas de girasol cultivado, ¿sí? Como dijo Majo, este trabajo lo llevamos a cabo en el Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular, un instituto de doble dependencia que funciona en el predio del CNIA de INTA Castelar, y es una unidad ejecutora, ahora también con financiamiento PUE de CONICET, así que bueno, celebrando estas bondades muy poquitas que a veces nos trae la ciencia, pero bueno, celebrándolas al fin. Es muy novel nuestro proceso de heterosis con el CONICET, así que bueno, estamos aprendiendo a transitar este camino de ser una unidad de doble dependencia. Y como le dije a las chicas, me voy a tomar también un par de minutos para presentar el INTA. Estos seminarios son tan heterogéneos y hay gente de tantas instituciones que el INTA es un poco diferente al resto. Entonces me gustaría contarles que muy orgullosa de pertenecer a esta institución elefantiásica, si las hay, y pocas en el mundo,
porque se van cada vez disgregando más, es muy difícil sostener en un país tan amplio como vemos una institución como el INTA, teniendo una estación experimental allá arriba, ¿sí? en Yuto, en Abrapampa, como en Santa Cruz, y el INTA entonces está cubierto por 15 centros regionales, está formado, mejor dicho, nuestro país está cubierto por el INTA, y el INTA está formado por 15 centros regionales, 47 estaciones experimentales, 240 unidades de extensión, 3 centros de investigación y 12 institutos de investigación, ¿sí? En el puntito rojo que ven a la derecha está el CNIA, que es lo que nosotros llamamos, o han escuchado, INTA Castelar, que es el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, y ahí hay 3 grandes centros de investigación. El Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agronómicas contiene al IABIMO, ex Instituto de Biotecnología, que es donde trabajo yo. Y a su vez, dentro de lo que es el mejoramiento de Girasol, somos un grupo formado por mejoradores, ¿sí? El programa de mejoramiento, si bien tiene su sede en Manfredi, en Córdoba, y está a cargo del ingeniero agrónomo Daniel Álvarez, con quien colaboramos estrechamente. También hay una base de mejoramiento en el INTA de Pergamino, hay una base de mejoramiento en INTA de Yuto, hay un grupo de fitopatología, a cargo de Andrés Corromolas, Daniel Funaro y Facundo Quirós, los 2 primeros de La Pampa, de Anguila y Santa Rosa, y el Facundo Quirós, el tercer fitopatólogo, ahora director de la Estación Experimental Agropecuaria de Balcarce, trabaja en el grupo de fitopatología, que es otra de las líneas dentro del grupo Girasol, que yo no voy a mencionar, pero quiero presentar al grupo amplio que nos permite llevar a cabo nuestras investigaciones. El grupo de genómica y biotecnología, que sí funciona en el IABIMO, que está formado por Norma Paniego, Verónica Lía, Máximo Rivarola y por mí, y con quien también colaboramos fuertemente es con el grupo de ecofisiología de la Estación Experimental, Unidad Integrada de Balcarce, a cargo de Natalia Izquierdo. Bien, ¿en qué se focaliza nuestro grupo de trabajo o nuestra línea de mejoramiento de genómica funcional aplicada a la eficiencia fotosintética y senescencia para el mejoramiento, que es el nombre real de esta línea, ¿no? Nos abocamos a dilucidar eventos complejos, traits complejos en plantas que son muy difíciles de abordar por mecanismos o técnicas individuales o moleculares precisas. Entonces tratamos de abordar a través de la biología de sistemas o de la integración de datos, utilizar esta herramienta para poder analizar eventos desde diferentes miradas e integrar estos datos para poder traer información a cultivos fundamentalmente que no son modelo, ¿sí? El girasol, se los presento para quienes no lo conocen, además de su importancia a nivel internacional y fundamentalmente a nivel argentino. Somos el segundo exportador mundial de girasol de aceite y el cuarto productor mundial. Es un cultivo recalcitrante a la transformación, primera gran dificultad biotecnológica, todavía no tenemos en el mundo girasoles transgénicos y no ha sido posible obtenerlos con una alta eficiencia. Yo no soy la responsable de esa línea, en el instituto funciona el grupo de la doctora Marisa López Bilbao, que trabaja en eso, y ella les puede dar más información al respecto. Se dedicó a esto durante muchos años, y muchos grupos lo han logrado, con muy poca eficiencia. Por lo tanto, no tenemos posibilidades concretas de obtener un girasol transgénico. Y además, sumado a que el girasol vino retrasado con respecto a otras especies de importancia agronómica en la obtención de su disponibilidad pública de un genoma. Nosotros tenemos genoma de girasol recién desde el año 2017. Entonces, poder integrar herramientas, poder integrar lo que era el curado de bases de datos con herramientas metabolómicas, transcriptómicas, moleculares, nos permitió avanzar en girasol mucho más que otras especies que ya contaban con información genómica para los mismos momentos que nosotros estábamos evaluando. Por lo tanto, nuestra estrategia se basa en general siempre desde un manejo agronómico. Entendemos que ningún problema agronómico o trait de mejoramiento puede ser abordado solo en el laboratorio. Es necesario la mirada de esa planta a campo. Entonces, siempre desde una mirada agronómica, tratar de integrar la mirada de biología molecular, ¿sí? Poder hacer genómica funcional, herramientas de genética reversa, poder hacer herramientas de ómicas,
utilizar la genómica y la metabolómica, integrarlos con datos de expresión, integrarlos con los datos ecofisiológicos a campo, y allí, a partir de todas estas herramientas, poder obtener una mirada biológica para dar una respuesta a ese posible evento de interés. Entonces, como muchos de ustedes sabrán o habrán escuchado o no, se los digo yo y se los comento por primera vez, la senescencia foliar es un evento irreversible en las plantas que comienza con la muerte celular y el reciclado de los nutrientes, y esto es provocado por señales de desarrollo externas y señales ambientales que las plantas sensan, ¿sí?, a través del ambiente en donde están creciendo. Y lo que está ocurriendo en este proceso de senescencia, primero es una disminución en la fotosíntesis, ¿sí? Hay un desensamble de la estructura de los cloroplastos, hay una traslocación de esos fotosimilados que se van produciendo producto de la fotosíntesis y que van aumentando y cada vez enlenteciéndose más producto de ese desensamblado cloroplástico, y eso produce un rápido reciclado hacia los destinos en formación, ¿sí? El caso de girasol es un cultivo particular, no todas las plantas tienen una relación fuente-destino como el girasol está limitado por destinos, quiere decir que aumentar las fuentes no necesariamente es una técnica para aumentar el rendimiento. De hecho, el girasol es un cultivo que actualmente está limitado en su mejoramiento clásico, por lo tanto se están buscando nuevas herramientas para poder aumentar el rendimiento, ¿sí? O sea, por mejoramiento clásico, por mejoramiento asistido, no se está pudiendo aumentar el rendimiento de aceite de girasol, entonces están buscando nuevas herramientas para poder aumentar ese rendimiento. Y una de ellas, observada más desde los ecofisiólogos, es que pudiendo retrasar esta senescencia que es tan abrupta en el girasol, aparecen 2, 3, 4, 5 hojas senescentes y al día siguiente está el cultivo completamente senescente. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría si pudiéramos mantener ese área foliar fotosintética verde durante más tiempo? ¿Y qué pasaría con ese traslocado de nutrientes hacia el destino principal? Se habían observado algunos híbridos en la localidad de Balcarce donde se veía que esto sucedía. Aquellos que tenían área foliar verde durante más tiempo senecían más tarde y esto repercutía en aceite en grano. Por lo tanto, parte de esta pregunta que nosotros tenemos viene a comportamientos previos de híbridos de girasol a campo, ¿sí? Por otro lado, todo lo que se sabe de todo este mecanismo de senescencia es que hay un crosstalk muy fuerte entre todos los procesos de estrés con la senescencia. La senescencia no solamente se induce por edad, hay senescencia inducida por oscuridad, senescencia inducida por estrés biótico, senescencia inducida por patógenos, ¿sí? La senescencia inducida por edad es uno de los mecanismos, por lo tanto, hay muchas hormonas que están actuando en consonancia en este proceso, y además hay muchos de genes candidatos, principalmente factores de transcripción, que vamos a ver cuáles son los que estudiamos y en cuáles estamos involucrados, que están disparando varios de esos procesos a la vez. Por lo tanto, vemos que la senescencia no es un proceso simple, digamos, de abordar, como en general sucede en las plantas. Ustedes saben que en la planta, por esta característica que tienen de ser organismos sésiles, todo es más complejo y todo es ubicado en un momento en el tiempo y disparado como una batería de procesos. Pero bueno, la senescencia no por ello deja de ser un proceso diferente que el resto de las plantas. ¿Qué pasa durante el proceso de senescencia a nivel génico, a nivel molecular, ¿sí? Lo que se sabe o lo que se sabía hace unos 10 años, 15 años, cuando empezó a explotar todo este tema un poco de la senescencia como trait para mejorar la vida y la fotosíntesis de los cultivos, se sabía que había genes de tipo SAG, de Senescence Associated Genes, de tipo 1 y de tipo 2, y había genes SDGs, Senescence Down Regulated Genes, genes que se downregulan con la senescencia, ¿sí? ¿Esto qué significaba? Que los genes asociados a la senescencia, los tipos SAG, son aquellos que venían con una expresión basal durante la vida joven de la hoja y aumentaban su expresión en un determinado momento. En cambio, los genes downregulados, ¿sí?, son aquellos que venían con una expresión alta durante el periodo verde y en el momento del inicio de la senescencia bajaban su expresión, ¿sí? Nosotros empezamos a buscar estos genes candidatos como nuestro primer abordaje hacia la línea de trabajo en aquel momento, y además empezamos a vincularlos con determinados momentos
de la edad, ¿sí? Determinado nivel de expresión de algunas hormonas o no en determinados estadios del cultivo, y también buscar esos genes asociados a la senescencia ante diferentes estreses, ¿sí? Nosotros evaluábamos esto ante estrés hídrico, por ejemplo, a ver si el estrés hídrico estaba acelerando o no acelerando, o tenía algún crosstalk con ese proceso de senescencia. Bien, entonces, algo ya me adelanté y les conté, ¿por qué estudiamos la senescencia foliar y en particular en girasol? ¿Sí? Primero porque los rendimientos reales no son iguales a los rendimientos potenciales, ¿sí? Cuando en el INTA existía el famoso plan brechas, en el cual por ensayos comparativos de rendimiento llevados en parcelas a campo se medían los rendimientos de todos los cultivares y se los comparaba, se veía que los rendimientos reales estaban muy lejos de los potenciales. Esto se suponía que debido a que en los cultivos anuales y después de la antesis se inducía el proceso de senescencia, estos nutrientes se reubicaban en hojas jóvenes y granos, por lo tanto esto limitaba los rendimientos reales en muchas zonas donde había una condición lumínica limitante o una condición nutricional limitante. Y además la radiación interceptada durante la fase de llenado de grano juega un papel importante en el rendimiento y en el contenido de aceite, ¿sí? Esto fue publicado y revisado por el grupo de ecofisiología del INTA Balcarce, y además la eficiencia fotosintética es un carácter relevante en los programas de mejoramiento. Como dijimos, si habrán escuchado hablar con todo lo que tiene que ver con cambio climático, la eficiencia fotosintética es lo que está marcando claramente por qué un cultivo produce más materia seca que otro, ¿no? Y ese desensamblaje cloroplástico es tan abrupto en unos y tan lento en otros que poder interpretar qué es lo que está ocurriendo en esos cultivos ayudaría a aumentar el techo de rendimiento en algunos de los programas de mejoramiento. Bien, entonces, ¿cómo comenzó un poquitito este trabajo? Bueno, nosotros en colaboración con el INTA de Manfredi, donde se radica el programa de mejoramiento de INTA, ellos tienen una población de mapeo por asociación de 135 genotipos. Nosotros queríamos preseleccionar genotipos que fueran contrastantes para el carácter, ¿sí? Entonces, con estos 135 genotipos, evaluamos ciclo, momento de antesis, número de hojas, tamaño, masa seca total, índice de edad foliar, SPAD, bueno, todas medidas ecofisiológicas para poder primero agruparlos por grupos, ¿sí? Redundantemente, por grupos de manejo similares, ¿sí? En la jerga agronómica, el manejo quiere decir que todas las variedades ecofisiológicas se conjuguen en un momento específico para que no sea muy difícil poder trabajar con los materiales a campo. Si todos florecieran a diferentes momentos, si todos sacaran diferentes estratos de hojas a diferentes momentos, si los capítulos o las inflorescencias, la inflorescencia del girasol se llama capítulo, ¿sí? En las asteráceas es el nombre que tiene la inflorescencia. Si los capítulos se diferenciaran en diferentes momentos, el manejo agronómico sería mucho más complejo. Entonces, preseleccionamos 10, que eran 5 contrastes, vemos en naranja los que tenían una senescencia temprana y en verde los que tenían una senescencia tardía, y tratamos de genotiparlos a través de diferentes mediciones, ¿sí? Tanto ecofisiológicas como diferentes características moleculares. Ahora les voy a comentar cuáles eran. De estos 10 contrastes nos quedamos con 2 contrastes de interés, que son los genotipos que recuadro en rojo, el R453 que tiene senescencia temprana y el B4816 que tiene una senescencia tardía. Ustedes acá pueden ver el fenotipo de estas plantas, ¿sí? Es una clara diferencia el verdor que tienen y el tiempo senescencia, tanto en 10 días posantesis, ¿sí? Y 30 días posantesis. Ya en 30 días posantesis estamos pasando la madurez fisiológica, así bien que ven que el fenotipo de las plantas varía muchísimo. Bien, entonces, ¿qué hicimos con estos genotipos? Claramente eran genotipos de interés, el programa de mejoramiento estaba muy interesado en ellos. Entonces, lo que pudimos ver es que en los gráficos de arriba comenzamos por medirle el rendimiento, ¿sí? La línea roja de ambos gráficos es el tiempo antesis. Entonces, tanto el genotipo de senescencia temprana como el de senescencia tardía tenían diferente área foliar, tenían diferente intercepción de la radiación, rendían diferente, todos los datos eran muy afortunados para seguir contando con estos genotipos como elite. La fotosíntesis era mucho menor para el genotipo de senescencia temprana que para el de senescencia tardía, y también evaluamos fluorescencia
¿sí? De la clorofila en el estrato de la hoja 15. Aclaro que el estrato de la hoja 15, nosotros trabajamos por estratos de hojas, ¿sí? El girasol tiene un desarrollo acrópeto en su senescencia, o sea, la senescencia empieza por las hojas basales y va subiendo, entonces nos interesaba medir un estrato medio y un estrato más superior para ver qué pasaba con ese patrón de senescencia. Todo esto lo habíamos hecho para la hoja 15, para la hoja 10 nos habían dado datos similares, pero presento los de la hoja 15 porque fueron los más nuevitos y los que tenemos en la publicación que llevó a cabo este trabajo. Y adicionalmente, también medimos nuestros genes candidatos, que ahora les voy a contar cuáles eran, ya cuando nos metamos en la parte molecular. Adicionalmente pudimos hacer un ensayo citológico de túnel, como vemos a la izquierda, esto fue en colaboración con nuestra querida Sara Maldonado. Nos interesaba ver muerte celular programada también. ¿Por qué? Porque si podíamos ver que estos genotipos contrastantes para senescencia, además tenían muerte celular programada asociada a esa senescencia probada, podíamos considerarlos como genotipos SELID, ¿sí? Entonces vemos a la izquierda que tenemos en la línea superior el genotipo R453 y en la línea de abajo, en los gráficos de abajo, perdón, el B481.6, y arriba esos puntitos que tenemos es la señal túnel positivo. ¿Qué es el experimento de túnel? Túnel es un experimento en el cual se hace una luciferasa terminal que se pega a extremos rotos de ADN. Entonces esos extremos rotos de ADN, que son indicadores de muerte celular programada, van marcando con pequeños puntitos cuando se pone un fluoróforo de referencia, como es el DAPI, en este caso, entonces se habla de señal túnel positiva o negativa. Entonces en el genotipo R453 pudimos ver señal positiva de túnel, mientras que en el genotipo de senescencia retrasada no lo veíamos, ¿sí? Todo esto pudo ser muy bien publicado, todo esto sirvió como banco de información para el programa de mejoramiento de Manfredi. Se está haciendo una población biparental, de hecho, con estos dos genotipos, para poder utilizarlos como padres portadores de una futura línea o de un híbrido, ¿sí? Que pueda tener una senescencia retrasada. Adicionalmente, ya teníamos bien caracterizados estos genotipos, los teníamos evaluados a campo, evaluados en fotosíntesis. Quiero aclarar que eso lo hicimos en colaboración con Edmundo Ployuk, de la Facultad de Agronomía de la UBA. Nosotros no tenemos disponible un LICOR en Castelar, desafortunadamente, así que colaboramos con Eddie y él viene siempre a nuestros ensayos a hacer las mediciones. Entonces, con toda esa mirada ecofisiológica comenzamos a muestrear esas plantitas en diferentes momentos para poder hacer toda la parte de ómicas, ¿sí? Metabolómica y transcriptómica, que era lo que nos interesaba, ¿sí? Poder saber para ese momento específico en el que la senescencia comenzaba y se disparaba en ambos genotipos, qué genes candidatos teníamos presente que tienen una expresión alta, esos posibles SAGs queríamos identificar, ¿sí? Y qué perfil metabólico teníamos. Un detalle, ya que Majo me presentó como agrónoma, y quiero aclarar, por ahí lo saben, por ahí no, pero bueno, el desarrollo en las plantas lo medimos en tiempo térmico, ¿sí? Es la manera en que se mide el desarrollo en las plantas, que es la suma de grados días por encima de la cual una planta va desarrollando su cambio de fases. Entonces, todos estos muestreos fueron desarrollados a un determinado tiempo térmico, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo este genotipo lo llevo a Yuto, lo llevo a Balcarce, donde tengo diferente heliofanía, diferente nivel de radiación, ese genotipo va a florecer antes o después. Entonces yo no puedo hablar de días post siembra, tengo que hablar de tiempo térmico, porque ese desarrollo va a estar totalmente ligado a la temperatura, a la latitud. Entonces, todos estos ensayos fueron realizados a los 300 grados día, que era cuando el girasol mostraba su inicio de senescencia, que aproximadamente en la localidad de Castelar son a los 30 días post siembra, ¿sí? Eso en Yutos, lo que le decía, puede ser a los 15 días, eso en Balcarce puede ser a los 40 días, porque tenemos más heliofanía pero menos temperatura. Bien, con todo este perfil de este girasol a estos grados días y en ese momento fisiológico específico, tomamos muestras para hacer un perfil metabólico. Esto lo hicimos en colaboración con el Max Planck de Gelm, con el grupo del Dr. Ferni, quien colabora con nosotros hace muchos años, y pudimos identificar, ¿sí?, diversos metabolitos que estaban ligados tanto a ciclo de ácidos tricarboxílicos, ¿sí? Hay mucho asociado a senescencia y mucho asociado
a estrés térmico también, encontramos altos niveles de metabolitos asociados a aminoácidos y a la vía de la glutamina, ¿sí? Así también como aquellos que tienen que ver con los aromáticos, todos metabolitos indicadores de inicio de degradación cloroplástica, ¿sí? Y gracias a la bioinformática y a software como del tipo MapMan, que es este que les presento acá, uno puede integrar en una vía metabólica asociada un transcripto con un metabolito, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos MapMan, lo que presenta es un software que uno le puede cargar todos los datos de genes, de expresión génica diferencial, tanto de una real-time como de un RNA-seq, uno le puede cargar datos de metabolitos, y a través de cada componente de la vía metabólica que uno quiere evaluar, puede ver en cuadraditos qué genes se están expresando, pica ahí, uno hace clic en el MapMan y va obteniendo la notación funcional de cada uno de esos genes. Y lo que vemos como circulitos son los metabolitos que uno los entra también, ¿sí? Como el producto de un GC-masa, o sea, los datos que uno obtiene de un equipo de metabolitos del tipo que use, y uno puede integrar, por ejemplo, en la vía de los lípidos, ¿sí? Qué genes estaban sobreregulados, qué genes estaban downregulados, y en este caso, por ejemplo, no teníamos metabolitos asociados, ¿sí? Que fueran de interés, pero sí lo teníamos en lo que es metabolismo secundario como síntesis de aminoácidos, ¿sí? Acá teníamos estos 3 genes, por ejemplo, rojos que se expresaban acá, eran 3 factores de transcripción de interés, con un metabolito asociado a contenido de azúcares, ¿sí? Altamente expresado en general en el inicio de la senescencia en girasolos. Estos fueron nuestros primeros biomarcadores para el evento que pudimos obtener a partir de nuestros ensayos a campo. Obviamente, también uno puede tener un pantallazo general, por ejemplo, de reacciones de la luz, ¿sí? En ese momento aparecían todas subexpresadas, ¿sí? Todavía, justamente, estaba empezando la senescencia en el proceso, ¿sí? Lo que veíamos a campo. Entonces, a nivel molecular estábamos viendo que justamente empezaba a deprimirse todo lo que era reacciones fotosintéticas, mientras todo lo que era degradación de azúcares aparecía altamente expresado, en concordancia con los metabolitos que íbamos viendo, y así sucesivamente para todos los procesos metabólicos. Entonces, una vez que pudimos identificar a estos primeros genes candidatos, nos interesaba saber cuáles eran nuestros genes hub, o sea, cuáles de estos genes estaban disparando el proceso de senescencia, ¿sí? Para ello, y basándonos siempre en el modelo de Kim, el que fue publicado en el 2014, que es este gráfico que figura a la derecha, que establece que hay un receptor de etileno, el EIN2, que actúa en vía directa con el receptor de etileno 3, ellos a su vez actúan con los genes río-abajo, denominados ORE1 y ATENAP, que regulan el proceso de senescencia inducida por la edad, y es un mecanismo que se le llama trifurcate feed-forward, a este mecanismo justamente porque está ligado a 3 factores de transcripción y un microRNA que regula negativamente a ORE1 y a TENAP, ¿sí? O sea, cuando hay inducción de senescencia, el microRNA no está activo, se disparan ORE1 y a TENAP, ¿sí? EIN2 a su vez regula otro conjunto de factores de transcripción NAC, y cuando no hay un proceso de senescencia activo, está activo el microRNA 164, que regula negativamente a ORE1 y a TENAP. Bueno, esto también lo pudimos validar para girasol, solamente estaba validado para Arabidopsis, así que esto también fue algo novedoso para el cultivo. Y gracias a la integración de datos a través de informática, esta vez por otro software, el WGCNA, en donde uno le va incorporando los datos de expresión de esos genes al software, pudimos identificar cuáles eran nuestros putativos genes hub iniciadores del proceso de senescencia, ¿sí? Que son estos que figuran a la izquierda, y que en la tabla de arriba figuran con la nomenclatura que ya le dimos para girasol. HA, que es de Lianthus-Agnus, NAC01, que es putativo ortólogo a estos ANAC92 y ORE1, el HANAC03, putativo ortólogo a la NAC072, el HANAC05 y el HANAC07 con sus putativos ortólogos. Fíjense, para los 3 tiempos que nosotros evaluábamos a campo, ¿sí? Emergencia, antesis y posantesis, ¿sí? Posantesis era el tiempo térmico que yo les comenté, en todos presentaban un alto nivel de expresión, estos factores de transcripción. Entonces, ¿cuál era nuestra siguiente necesidad de
seguir abordando la línea? Bueno, teníamos que validar el fenotipo, ya teníamos los genes candidatos, los factores de transcripción NAC, que nos estaban interesando, que eran los putativos, reguladores, UHAB, iniciadores del proceso, pero no podíamos obtener plantas transgénicas de girasol. Entonces hicimos una caracterización funcional en Arabidopsis y en colaboración con el grupo de transformación de especies modelos de CNIA, de la doctora López Bilbao y de la doctora Laura Radonic. Generamos líneas transgénicas, ¿sí?, para estos dos factores de transcripción, NAC01 y NAC07, y generamos dos líneas independientes para cada uno de estos factores de transcripción, ¿sí? Entonces, con una línea de una expresión mediana y una línea de una expresión fuerte, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden ver los fenotipos de estas plantitas transgénicas de Arabidopsis que contenían los factores de transcripción NAC de girasol, vemos que el NAC01 y el NAC04, que contenían el ORE1, uno de los factores de transcripción NAC reportados más fuertes, de la vía que les comenté recién de Kim, mostraban un adelanto de la senescencia muy importante con respecto a COL0, y el NAC072, que contenía el transgen del ATENAP, del otro gen candidato en el modelo de Kim, también presentaba el mismo fenotipo. Esto fue parte de una tesina de grado de una estudiante de UNSAM. Y una vez obtenidas estas líneas transgénicas, además de medirse el peso seco, el rendimiento, ¿sí?, y de poder hacer una cuantificación de los transgenes por real time, tuvimos la oportunidad, a través de una beca externa que obtuve del CONICET para poder visitar el EPSE en Montpellier, de ir a fenotiparlas a la plataforma Fenopsis, en Francia, que es una plataforma de fenotipado exclusivamente para Arabidopsis, confinada, como ven abajo a la izquierda, no es una plataforma móvil de estas de fenotipado a campo, sino que está confinada en una cámara. La plataforma va tomando fotos, va tomando mediciones de todas las plantas a lo largo de un día, durante todo el ciclo, ¿sí?, 30-35 días el ciclo que dure Arabidopsis. Entonces lo que se fenotiparon fue 8 líneas transgénicas, ¿sí?, que fueron estas que fuimos obteniendo en el laboratorio, más la COL0, y se evaluaron también bajo estrés hídrico, esto fundamentalmente porque LEPSE tiene una larga trayectoria en el grupo de François Tardieu y demás en estrés hídrico, entonces ellos estaban interesados en obtener información sobre estos genotipos y su expresión para estrés hídrico, y también hicimos un tratamiento con nitrato de plata como un posible inhibidor de etileno, pero no tuvimos diferencias significativas, por lo tanto ese tratamiento no lo seguimos evaluando. Perdón. Todas estas plantas, ¿sí?, fueron, o sea, son sembradas allá, fenotipadas allá, obtenidos los datos, y uno lo que tiene es un montón de imágenes, ¿sí? Entonces esas imágenes hay que, otra de las ómicas, digamos, que es la fenómica, es poder transformar esas imágenes y esos colores, esos diferentes formatos en el que vienen las fotos, a datos, ¿sí?, a que sea un dato concreto. Entonces, ahora ya no solo teníamos el fenotipo de esas plantas transformadas con nuestros factores de transcripción candidatos, sino que también teníamos un nuevo input para comenzar a trabajar en lo que es el desarrollo de fenómica, ¿sí?, desde la bioinformática. O sea, cómo a partir de una imagen uno tiene que obtener un dato biológico. Bien, posteriormente, en el año 2017, como yo les conté, tuvimos acceso al genoma de girasol, ¿sí? En paralelo que estábamos llevando este trabajo, nosotros colaboramos muchísimo con Nicolas Langley, que es uno de los directores del consorcio Girasol para INRA en Francia. INRA es el análogo a INTA en Francia como institución. Él dirige Sunrise, un programa de mejoramiento de girasol en toda Francia, y él participó de la secuenciación del consorcio, de la secuenciación del genoma en el consorcio Girasol. Él nos visitó en Castelar hace unos años, nos dio amplia disponibilidad para consultar las nuevas versiones del genoma que iban surgiendo. Entonces, con todo esto decidimos llevar adelante un experimento de RNA-seq para estos dos genotipos. Hasta ahora nos basábamos en genes candidatos que íbamos identificando, ¿sí?, por literatura, por el modelo de Kim, porque no teníamos acceso al genoma, hacíamos un depurado de las secuencias que encontrábamos en base de datos, pero bueno, con la información del genoma llevamos adelante un experimento de RNA-seq, ¿sí? Lo hicimos para la hoja 15 con estos dos genotipos, en antesis y posantesis, y utilizando 3 réplicas biológicas. Bien, como en todo análisis de expresión funcional, ¿sí?, encontramos un montón de genes candidatos diferencialmente expresados tanto en el genotipo de senescencia temprana como en el de senescencia tardía, pero lo más interesante fue que
Todo este grafiquito de Kim, ¿se acuerdan que yo les mostré del EIN3, el regulador etileno 3 actuando sobre el 2, y a su vez ellos modificando el ORE1 y el ATENAP y estando retroalimentados inversamente por el microRNA 164? Bueno, todo ese modelo fue ampliado a lo largo de los años, se encontraron más genes río abajo del EIN2, pero nosotros pudimos, con estos experimentos, completar el esquema de la regulación del etileno y de los genes asociados a senescencia de tipo NAC para girasol, ¿sí? Fíjense el grafiquito de Kim que yo les mostraba, cómo pudimos enriquecerlos con los factores de transcripción Wernicke, que también están regulados por el EIN2, que también aparecieron ampliamente expresados en el ensayo de RNA-seq. Pudimos encontrar genes MID, ¿sí? Que también están río abajo de los factores de transcripción NAC, ¿sí? Y son también regulados en algunos procesos, más que nada en senescencia, inducida no solo por edad, sino por falta de luz, que esto ocurre muchísimo en algunos genotipos en zonas de latitudes del sur, como les contaba recién. Por lo tanto, este gráfico, digamos, de lo que era la regulación posible de los genes NAC asociados a la senescencia por edad y falta de luz, publicado por Kim, bueno, pudo ser publicado ahora para girasol con toda esta fuente de genes candidatos diferencialmente expresados. Una vez que tuvimos estos resultados, comentando estos resultados con Nicolás, nuestro partner allá en Toulouse, en el INRA, él tiene sus poblaciones de mapeo por asociación en Francia y demás, como director del programa de mejoramiento, y quedó muy interesado en este NAC05, HANAC05, que yo lo puse acá en azul, porque colocalizaba con un QTL, con una línea que tenía un QTL de interés para el proceso de senescencia también. Entonces iniciamos una nueva colaboración con Nicolás para poder seguir evaluando estos genotipos con él y poder tratar de identificar a lo largo de todas sus líneas de mejoramiento el resto de los QTLs que habían sido identificados y cuáles de nuestros genes NACs estaban putativamente colocalizando con estos QTLs. Entonces, a su vez pudimos identificar 45 non-coding RNA, ¿sí? Totalmente anónimos para girasol. Ustedes piensen que la anotación en girasol, si bien tenemos genoma del 2017, el 50% de la anotación es anónima, no tenemos genes anotados con función conocida. Es parte de las potencialidades de los nuevos cultivos o orphan crops, ¿no? Como se le dicen en la jerga, los cultivos no modelos, digamos. ¿Cuánto hay que se desconoce de todo eso? Bueno, estos 45 no codificantes tienen fold change altísimos, o sea, el doble o el triple que el ORE1, que el ATENAP, o sea, evidentemente están regulando muy fuerte el proceso, pero no sabemos qué son, ¿sí? Entonces, acá surge también una fuente muy interesante de trabajo. Por lo tanto, Nicolás, muy interesado en estos genotipos, habló con Daniel Álvarez, nos facilitó su plataforma de fenotipado en Toulouse, le interesaba validar estos genotipos en su ambiente, a ver cómo se comportaban, y afortunadamente estos genotipos tuvieron el mismo comportamiento, el mismo tiempo a senescencia, el mismo tiempo en tesis, el mismo número de hojas, quiere decir que son genotipos estables, que la latitud y el ciclo no los afectan fuertemente tampoco en sus características de senescencia diferencial, lo cual es llamativo porque no todos los genotipos o las líneas endocriadas elite de un banco de mejoramiento tienen un comportamiento estable. Así que bueno, esto pudo validar, digamos, todos los datos que nosotros veníamos presentando desde nuestros datos en Argentina, ¿no? Adicionalmente, nosotros queríamos anotar esos NAC, esos factores de transcripción NAC para girasol. Les vuelvo a recordar que el genoma era muy novel, lo teníamos hace muy poquito, entonces contábamos con anotaciones funcionales de los gen, pero no teníamos un análisis filogenético hecho para esos NAC. Entonces comenzamos un estudio de filogenia en colaboración con un grupo también de Montpellier, de Bioversity, y aprovechando estos datos de expresión que teníamos para estos genotipos, ¿sí? B481 y R453, post-antesis versus antesis, ¿sí? Lo que hicimos fue abordar un análisis de filogenia. Alberto, que el primer autor de este trabajo, es la persona que yo le decía que colaboramos en Montpellier, él tiene amplia experiencia en anotar NAC para diferentes especies
no modelo, justamente es parte de lo que hacen estas instituciones, Bioversity, CIRAD, CIGIAR, bueno, lo había anotado para banano, para vitis, para otras especies, para cacao. Entonces nos ofreció, digamos, colaborar en este proceso de anotación y filogenia de todos los NAC de girasol. Entonces, localizamos todos los factores de transcripción NAC en todos los cromosomas de girasol, evaluamos los motivos proteicos, pudimos establecer todos los grupos de ortólogos para cada uno de esos NACs, y con todos los datos de expresión, ¿sí? Estos que habían sido utilizados por el RNA-seq, que habíamos publicado hace un par de años, ¿sí? Los usamos para validar estos nuevos genes que figuraban haber estado en los mismos grupos de ortólogos con sus respectivos niveles de expresión, ¿sí? Por lo tanto, pudimos no solo anotar los factores de transcripción NAC, sino utilizar los mismos datos de expresión para poder validar, digamos, aquellos genes candidatos y ver su localización en los grupos de ortólogos. Y este trabajo está en prensa, es el trabajo de Sofía Bengoa, que es una investigadora postdoc de nuestro grupo. Entonces, ¿cómo continuamos? Recuerdan que nosotros seguimos intentando ver el fenotipo en Arabidopsis, porque ahora tenemos nuevos factores de transcripción y queremos generar nuevas líneas independientes. Habíamos generado 2 líneas independientes para cada factor de transcripción NAC, ahora con la colaboración de Laura Radonic, del Instituto del IABIMO también, y con el trabajo de Melanie Corso, que es una estudiante de la UNSAM, que está por finalizar su tesina. Estamos validando estos nuevos NAC y agregando nuevas líneas independientes para poder reconfirmar los fenotipos y ver si con estas nuevas líneas podemos obtener nuevos genes candidatos de interés. Y ya para terminar, contarles que además de eso, Sofía Bengoa, que es la postdoc bioinformática de nuestro grupo, está desarrollando algoritmos para poder fenotipar la senescencia, me pasé rápido, a partir de imágenes. ¿Sí? Acá tenemos los 2 genotipos, el que senece tarde y el que senece más temprano. Entonces, a través de diferentes rutinas en Python y demás, ya está tratando de poder llevar esto de fotos a datos, que yo les decía, ¿sí? La idea es poder tener una aplicación a campo en el futuro que permita predecir la senescencia solo con un celular, sea lo que se requiere mucho para el trabajo a campo, no solo para el trabajo de investigación, sino también para el trabajo de mejoramiento y de producción. Entonces la idea es poder predecir a partir de diferentes grados de color, ¿sí? El nivel de senescencia asociado a degradación de cloroplastos, que al final no es ni más ni menos la pregunta que nos queremos contestar. ¿Cuándo comienza el proceso? ¿Cuándo es que este desensamblaje de cloroplastos aparece? ¿Y cuándo podemos realmente comenzar a retrasar? Y tiene que ser antes de ese periodo. Sin todos estos datos de fenotipado y de correlación de colores y de senescencia a datos, no sería muy difícil, ¿sí? Bueno, todo este trabajo, acá por ejemplo tenemos el CSI, el Crop Senescence Index, que ella está evaluando para la hoja 10, en este caso, para los dos genotipos, y bueno, la idea es poder llevar adelante, o sea, entrenar a esta aplicación con muchos datos a campo. Este año vamos a volver a alargar otro ensayo para que a través de varios periodos y varias campañas en el tiempo, ¿sí? La aplicación pueda demostrar que tiene un sustento para poder predecir colores de senescencia a datos de senescencia real. Bien, ¿qué otras actividades tenemos en proceso? Identificar los posibles non-coding RNA y cotipo específicos. Vieron que les mostré que teníamos un montón de no codificantes. Bueno, cuando yo estuve en Francia aproveché a encontrarme con Martín Crespi en la prepandemia, esto fue en marzo del 2020. Él trabaja mucho, él hizo toda la anotación para girasol de los no codificantes y de los microRNA. Él está súper interesado en estos RNA no codificantes ecotipo específicos, así que bueno, los vamos a identificar, vamos a intentar hacer plantas transgénicas con estos no codificantes para ver qué fenotipo tenemos, porque ahí tenemos evidentemente alguna fuente de interés para el proceso. Realizar un screening en la población de Tilling de girasol, eso no los comenté, pero tenemos una población de Tilling para girasol para poder buscar genotipos que presenten mutaciones en estos NACs identificados. Analizar la evolución de un ensayo para los mismos genotipos llevado a cabo en Balcarce, de esto no les conté, pero también con Natalia Izquierdo estamos evaluando calidad de aceites para estos 2 genotipos, porque no solo nos interesa el rendimiento, sino que también haya una calidad de aceites diferencial. Eso le daría un valor agregado al mejoramiento mucho mayor.
Entonces con Natalia tenemos datos todavía no analizados de un ensayo que hicimos con provisión diferencial de nitrógeno, y diseñar e implementar una app para estimar senescencia foliar a campo a partir de toma de imágenes. Esto es parte del trabajo de Sofía, y fue presentada una beca doctoral para Melanie, en el caso que le salga, que es la estudiante que está llevando a cabo la evaluación de las líneas transgénicas de Arabidopsis. Bien, acá tenemos parte del grupo girasol de Iavimo, a la izquierda Sofía y Melanie contando los granitos de girasol, a la derecha Máximo y Sergio del grupo de bioinformática, que sin ellos también todo sería cuesta arriba, abajo con Salvador, que también estaba en nuestro grupo, y Edi Ployuk midiendo fotosíntesis, y Daniela Becherán en el ensayo. Y bueno, y agradecer a las colaboraciones, ¿no? Tanto de INTA, que nos permite, esta institución tan maravillosa, que nos permite poder contar con mejoradores, agrónomos, técnicos, campos experimentales, viáticos para poder transportarnos y realizar ensayos. Bueno, ellos son Daniel Álvarez, Natalia, Martina Creche de la Estación Experimental Cerrillos, que nos da muchísima ayuda en su mirada ecofisiológica, Sebastián Moschen, becario doctoral de nuestro grupo, que ahora es investigador adjunto del CONICET de la Estación Experimental Agropecuaria de Fameyá, y gente del IAVIMO con quien colaboramos, Cecilia Vázquez Rober, ella estuvo en el INRA de Montpellier, fue la investigadora externa ya durante años con quien llevé adelante mis experimentos de Arabidopsis, Norma Paniego, Verónica Lía, y nuestros colaboradores externos, algunos ya mencioné, y además Paula López Fernández, que sigue la línea de Sara Maldonado en Exactas, con quien ahora vamos a hacer microscopía de raíces, porque también nos interesa ver qué pasa con estas raíces de estos genotipos contrastantes, que pobre María Paula la puse 2 veces, ahora veo, bueno, perdón, era la emoción que la tenía Sara, y bueno, después que nos abandonó se ve que la borré y puse María Paula 2 veces. Bueno, Nicolás Denisville, que él es el bioinformático del EPS de Montpellier, que nos ayudó con todos los datos de Fenopsis, Alberto Sensi de Bioversity, y Martín Crespi. El financiamiento, esto es llevado gracias a proyectos de INTA, de CONICET, PIP, fondos PUE, PICTs, fondos de INRA o becas, la DAD por becas para ir a Alemania a analizar los metabolitos con Ferni, proyecto DIAN, que es un proyecto también que nos dio dinero para analizar datos de transcriptómica y poder aprender a usar MapMan y 2LibGCNA y todos estos algoritmos, y la UNSAM, que nos ofrece la carrera con tan buen capital humano que son en general sus tesinistas, con quienes yo tengo muy buena experiencia. Muchísimas gracias, y bueno, acá estoy para lo que consideren de preguntas, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Paula. La verdad, espectacular. Yo todavía estoy fascinada de la diversidad de técnicas y diferentes enfoques que han aplicado en un proyecto tan completo. La verdad, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Bueno, ahora entonces tenemos el tiempo, estuvo perfecto, así que tenemos un ratito para preguntas, quien se anime. Pueden levantar la mano y hacerlas por el micrófono, pueden hacerlas por el chat, y yo se las leo, no hay ningún problema. A ver, voy a abrir el chat. Siéntanse libres de preguntar lo que sea, porque es como mucha información. A veces estos seminarios, ahí me pasa lo mismo, como que mucha información para 45 minutos, entonces, nada. Bien. ¿Cuál es la ploidía del girasol? El girasol cultivado, Gaby, el Helianthus agnus L, es diploide, ¿sí? El cultivado. Hay otros, los silvestres son tetraploides, hay hexaploides, pero el Helianthus agnus es 2N igual a 34. Bien, gracias, Pau. Yo tengo una pregunta, pero muy probablemente asociada a no tener idea del tema. Es dentro de las vías que vos mostrabas que podían incidir y que podían influenciar sobre desencadenar la senescencia, ¿la vía de la edad es como dominante por encima de las otras vías? Se ha visto, porque yo estaba pensando, por ejemplo, esto de estos cultivares que llevaron a Francia y que vos decías como que en otras condiciones completamente diferentes se mantenía esos diferentes tiempos de senescencia y demás. Eso tiene que ver porque los genes que tienen que ver con las vías de la edad, más allá de los estímulos ambientales y demás, ¿cómo es eso?
Sí, no es que prevalezca la senescencia inducida por edad, ¿sí? O sea, la senescencia puede ser inducida por diferentes motivos, por polinización, por oscuridad, por edad, por vías hormonales, por estreses, ¿sí? Lo que pasa es que la senescencia inducida por edad es la que nosotros estudiamos, que es la senescencia natural, porque nosotros estudiamos senescencia natural. No inducimos senescencia con ninguna de las otras variables. Entonces, como nos interesa estudiar la senescencia natural que ocurre a estos grados días que yo comentaba, ¿sí? Solamente evaluamos la senescencia asociada a ese proceso que está íntimamente ligada a estos factores de transcripción NAC y a la vía del etileno y demás. Hay un montón de otros mecanismos, la senescencia inducida por oscuridad, por áfidos y demás, que hacen un crosstalk muy cercano con este modelo de Kim, ¿sí? Pero nosotros no la estamos estudiando, ¿sí? Pero no es que una prevalezca sobre la otra, sino que una es conocida como senescencia natural y la otra es reconocida como senescencia inducida, ¿sí? Ok, perfecto, gracias Pau. Bien. Acá Lucrecia Bonel pregunta, dice, en el trabajo del 2014 se identificaron grupos ortólogos en arroz. A ver, hola Lucre, ¿cómo estás? Che, trabajo del 2014 en... Ah, el de los genes candidatos, me decís, sí, o sea, cuando nosotros empezamos, publicamos los genes candidatos, en 2014 no había nada, y lo único que había era una base de datos que se llamaba LSD, era muy gracioso, el nombre era a propósito, pero era del Life Senescence Database, no del alucinógeno LSD, ¿no? Pero era hecha a propósito. En esa Life Senescence Database aparecían todos los genes candidatos de todas las especies modelo, había de arroz, había de Arabidopsis, había de maíz. Así que fueron como nuestro input para empezar a hacer nuestras primeras real time y empezar a ver qué teníamos en común con girasol, digamos. Así que sí, encontramos NAC de arroz. Tenemos NAC de arroz, después no lo seguimos evaluando porque cuando ya apareció el genoma de girasol y demás, ya tuvimos y hicimos la anotación filogenética y demás de nuestros NAC, ya nos quedamos con los HANAC, digamos. Pero sí teníamos NAC de arroz, sí, sí. Si puedo participar un segundito. Ah, Sofía, acá está. ¿Cómo Dale, les va? Sofía. En el paper este que les contaba Paula, de esta colaboración con Alberto Sensi, que hizo una filogenia de los NAC de girasol, él también incluyó, para hacer la filogenia y estudiar las diferencias entre diferentes especies, incluyó monocotiledonias y dentro de ellas está arroz. Por lo tanto, son los grupos de ortólogos que nosotros evaluamos en girasol, son los mismos que él también usó para arroz, banana, Arabidopsis y me acuerdo que un par más, así que se podría rastrear, ¿no es cierto?, alguna relación de ortología con arroz. Buenísimo. Muchas gracias, Sofía. A ver, acá tenemos más preguntas en el chat. Pau, Gaby pregunta si el número de genes NAC dice que el número de genes NAC en girasol es altísimo y si es común en otras plantas. Dice, si bien aún tienen muchos de estos genes bajo estudio, ¿esperarías ver redundancia de funciones? Sí, la familia NAC es una familia enorme de factores de transcripción, ¿sí? En todas las especies. Son altamente conservados. Eso era una pregunta. ¿Y la otra cuál era? ¿Que me dijiste? Si aquí había muchos, si eso no era común, sí, si eran conservados, y después, a ver acá. Es una de las preguntas de Gaby. Esperarías ver redundancia de funciones, esa era la otra. Sí, claro, por esto que les decía de que los NAC, o sea, los factores de transcripción NAC están no solo en senescencia inducida o natural, sino que están en estrés hídrico, en estrés por salinidad. Por ejemplo, ORE1 y ANAC 92 tienen una alta expresión senescencia inducida por salinidad también, ¿sí? Si ustedes miran trabajos relacionados a senescencia inducida por salinidad, nosotros al girasol lo miramos mucho porque el girasol es muy sensible a salinidad y por la localización que tiene cada vez más desplazado por la soja, digamos, está ocupando suelos cada vez más salinos. Entonces vemos que el girasol cada vez se hace más sensible y cuando hemos evaluado alguno de esos en alguna latitud asociada a suelo salino, vemos que los NAC también se empiezan a expresar un montón como respuesta a ese estrés salino, digamos. Así que si te referís a eso como
redundancia de función, sí, no sería redundancia, sino que el NAC, una de sus funciones que tiene es el triggering de la senescencia, digamos, el disparo de la senescencia, pero también está asociado a otras funciones moleculares, ¿sí? Bueno, ahí va. Bien, tenemos una pregunta también de Georgina Fabro, que dice, una pregunta medio simple desde el punto de vista práctico, con respecto a lo de la app para predecir senescencia con un celular. ¿Se podría hacer con fotos satelitales o tomadas por drones, o tiene que verse en las hojas de abajo del girasol? Bueno, yo te contesto, Georgina, igual si quiere hablar Sofi, la dejo después a ella, que es la experta. Sí, se puede hacer con cualquier imagen, ¿sí? Ahí Sofi destrabó el micrófono, así que si quiere agregar algo. Sí, se puede hacer con cualquier tipo de imágenes, porque, a ver, el tema es la practicidad y de lo que uno está buscando. Nosotros en nuestro caso no contamos con imágenes satelitales porque tienen que ser imágenes satelitales de alta definición y eso es un servicio que se paga y por lo general es caro. Ni tampoco contamos con drones y la dificultad del dron es por lo general, además de lo que sale el equipo, es tener a alguien capacitado para usarlo. Entonces, con nuestros objetivos no tiene mucho sentido. Lo que a nosotros esta aplicación, que estaría re bueno desarrollarla en Girasol, nos serviría un montón porque nosotros calculamos la senescencia de la hoja a partir de un análisis visual, ¿no es cierto? Entonces, no sé, por ejemplo, el 50% de la hoja está senescente, entonces determinamos que la senescencia comenzó en la hoja 10, ¿no? Por dar un ejemplo. Eso estaría bueno que no sea dependiente de la persona que lo analice, sino que sea algo normalizado. Por eso lo hacemos con el celular. Se podría hacer con satélites, pero bueno, no cumpliría el objetivo nuestro ahora, ¿no es cierto? Pero sí, sería súper interesante hacer. Sí, sí, totalmente. La idea, o sea, desarrollar, a modo de comentario, desarrollar la fenómica en la Argentina es todo un desafío, o sea, porque todo el mundo, ¿se acuerdan hace 20 años que todo tenía secuencia? Hoy cuando empezamos a hablar que no sabemos qué hacer, dónde meter los datos en el cloud, que empezamos hablando así con las chicas, ¿no? Bueno, todos teníamos datos y no sabíamos qué hacer con los datos de secuencias hace 20 años. Bueno, ahora es como que cada vez más gente tiene datos de imágenes y no sabe qué hacer, cómo procesar esos datos de imágenes. O sea, se puede hacer con todos los datos. El tema es el costo, ¿no? El costo de una computadora que tenga placa de video para procesar imágenes, el desarrollo desde las capacidades de bioinformática de gente formada en procesar a través de una imagen un dato, o sea, es todo un área de vacancia, digamos, que se viene sumamente importante, pero se puede hacer desde cualquier imagen, eso seguro, sí. Excelente, es como dice acá Georgina, la fenómica es lo que se viene. Bueno, Sí, ¿alguien más que quiera hacerle alguna pregunta a Pau por el chat o abriendo su micrófono? sí, acá Rodrigo me está haciendo una pregunta. Ah, Pero creo que es directa, me la hizo a mí. ¿Se piensa hacer bueno, algún estudio epigenético? Porque quizás las distintas altitudes, temperaturas están repercutiendo de alguna manera en las NACs y ese registro queda en las filiales como marcas epigenéticas. Es sumamente interesante, Rodri, eso. El tema, bueno, vamos a empezar con los no codificantes, porque es como mucho para hacer. Es como mucho y esperemos poder tener nada, más herramientas en Girasol para poder llevarlo a cabo. Pero ahora con poder empezar a ver primero esos no codificantes que no tenemos ni anotación qué son, nos daríamos como por contentos. Pero sí, sí, nos encantaría hacer una secuenciación, digamos, de epigenética como para ver, a ver si tenemos alguna marca o no, seguro. Eso sería como súper interesante, pero bueno, ahora en principio queremos como avanzar con esto de los no codificantes, ¿no? Y ver esas secuencias tan extremas y con tanto nivel de fold chain diferencial, a ver qué es lo que nos están mostrando, ¿no? excelente. Bueno, entonces, si no hay más preguntas por ahora, dado que ya estamos dentro de cumplida la hora del seminario, una vez más, Pau, millón de gracias por participar. Te tocó cerrar el ciclo de seminarios 2021. Millón de gracias, súper interesante, clarísimo. Muy contentas de que hayas participado. Y quiero aprovechar, siendo que es el último seminario del año, darle 2 minutos la palabra a Gaby, nuestra iniciadora de este grupo y organizadora del grupo,
para cerrar este ciclo. Gracias. Simplemente queríamos, gracias Paula, primero, principal. Queríamos agradecerles por acompañarnos otro año más de construcción de red y de actividades. Este año, en este ciclo de seminarios, tuvimos 28 disertantes en total. 6 de ellas fueron estudiantes de doctorado, y también hicimos 3, 4 webinars, ya no me acuerdo cuántos, empezamos en febrero tempranito con el seminario con el webinar de salud mental, que estuvo muy bueno. Mañana tenemos el último, no se olviden, de políticas científicas, están todos invitados, todos y todas invitados para sumarse al webinar, creo que va a ser muy interesante. Y además estuvimos presentes en congresos, en el Congreso de la Sociedad Americana de Biología de Plantas, dando el webinar de comunicación, y también en el de fisiología vegetal. En ambos contando lo que ya venía, el trabajo que ya veníamos haciendo en estos webinars de talleres de desarrollo profesional y personal. Y bueno, el año que viene va a venir con algunos cambios, porque como se habrán dado cuenta, este año con la apertura gradual de los lugares de trabajo, hemos perdido un montón de audiencia. Sin embargo, hemos visto que en el canal de YouTube las vistas siguen siendo altas, o sea que por más que la gente no esté en vivo mirando los seminarios, va luego al canal de YouTube, sabe dónde encontrarlos y los sigue mirando, que eso es, muchas gracias, es muy bueno. Pero bueno, vamos a ver cómo seguimos el año que viene. Seguro vamos a seguir haciendo actividades, seguro vamos a venir con sorpresas, porque seguimos teniendo financiación, entonces la idea es seguir construyendo la red y bueno, a aumentar las posibilidades de destacar el trabajo de las mujeres en biología de plantas en Argentina. Y bueno, de mi lado, nada más que decirles gracias, un gracias infinito. Yo llego con pocas energías ya a fin de año, porque este año me mató un poquito, pero gracias por acompañarnos, gracias por apoyarnos, gracias por sumarse, gracias Paula y a las demás disertantes por sumarse a darnos seminarios, a los que nos dieron webinars también, gracias. Eso es todo lo que tengo para decirles nomás. Vamos a estar en comunicación, ya saben que tenemos este grupo de Google donde nos mandamos mails y todo eso. No solemos mandar muchos mails a todo el listado, porque nos dimos cuenta que llegan cosas a spam y se los pierden, entonces traten de sumarse si quieren. Nos pueden escribir a nuestra dirección de mail pidiendo que los sumemos al listado a la lista de Google, así no se pierden información. Pero bueno, estamos en contacto y pueden ir a nuestra página para ver novedades y eso, ¿sí? Ahí están también todos los links a los videos que hemos hecho. Así que pueden ir ahí a buscar los videos o ir directo al canal de YouTube. Que tengan un lindo fin de año. Con suerte el 2022 nos encontrará con mejores perspectivas respecto a la pandemia. Son los dedos. Y bueno, que la pasen lindo con sus familias y sigamos estando en contacto entre nosotras. Gracias, chicas, felicidades y bueno, gran trabajo están haciendo, las felicito. Chau, chau. Muchas gracias. Nos vemos, buen año. Buen año, hasta luego. Chau, chau.